¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y vengo de una época donde los programadores utilizaban SQL en lugar de ORM y JavaScript en lugar de TypeScript. En esa época todo era de alguna manera más turbio. En este video vamos a ver esas deficiencias que tienen los programadores, porque sí, los programadores tienen deficiencias. ¿Tú pensabas que no tenías deficiencias? Bueno, pues sí tienes deficiencias. En este video vamos a analizar esas deficiencias, las cuales hacen que los programadores, bueno, se estanquen, no avancen y de repente se pregunten, oye, pero ¿por qué se me hace tan difícil eso? ¿O por qué se hace tan complejo eso? Bueno, por ese tipo de deficiencias. Así que vamos a hablar de deficiencias, vamos a regañar a programadores. Quédate en este video, déjame un pulgar arriba, mañoso. La primera deficiencia, los programadores no saben programación orientada a objetos. Los programadores creen que saber programación orientada a objetos es hacer los clásicos ejemplos de animal, de transporte, y bueno, tú no vas a hacer sistemas de veterinaria. La programación orientada a objetos, para que tú la aprendas realmente o para que tú puedas saber que estás los conceptos desarrollándolos bien, ponte a hacer un sistema de ventas con la programación orientada a objetos. De esta manera tú vas a poder solventar esas problemáticas que en la programación orientada a objetos siempre nos quedamos con la clase animal y poder ver una clase que sea realista, una clase de venta, una clase que tenga total, que tenga fecha, cliente, tenga conceptos. Entonces de esta manera tú vas a poder estar desarrollando esos conceptos de programación orientada a objetos en un escenario más realista y un escenario que sí te vas a enfrentar, no al de una veterinaria. El ponerte a hacer ejemplos que van más allá de lo que es la analogía para aprender te va a ayudar a que tú pongas las bases fuertes sobre ese concepto y analices por qué se programa de esa manera. Digas, ok, se programa de esta manera para reutilizar este código. Puedo organizar de esta manera la información en la clase. En la clase la puedo recibir como mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás haciendo un sistema más realista con programación orientada a objetos, es donde realmente vas a aprender programación orientada a objetos. El siguiente brinco que es para poder hacer que la programación orientada a objetos tenga un extra o que tú veas un potencial enorme es patrones de diseño. Los patrones de diseño te van a dar una nueva forma de ver la programación orientada a objetos, ya que los patrones de diseño te van a especificar cómo puedes tú organizar tus clases para ciertas situaciones que son realistas. Por ejemplo, necesitas un solo objeto, bueno, singleton. Necesitas un objeto que lo observen, bueno, observador. Necesitas un objeto el cual se comporte dependiendo el contexto, estrategia. Y si tú empiezas a ver la programación orientada a objetos con sistemas que son más realistas y con patrones de diseño, cuando te metas a arquitectura de software no se te va a hacer tan complejo, ya que tú ya vas a entender por qué se organizan las cosas de esa manera y cuando estés viendo conceptos de arquitectura de software, bueno, no se te va a hacer nada difícil. Segunda deficiencia, los programadores quieren memorizar. La memorización no es que sea mala, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros cuando estamos programando tenemos herramientas y sobre todo ahorita ya con inteligencia artificial, esas herramientas nos están ayudando, nos están apoyando con esas partes que, bueno, son los nombres de las clases, de los métodos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no necesitas tú ya memorizarlo, simplemente necesitas saber qué estás haciendo. El hecho de que tú sepas qué estás haciendo o que alguna vez hayas hecho algo, no necesariamente tienes que aprenderte el nombre de la clase exactamente cómo va, el nombre del método, cómo se construye el objeto, qué parámetros recibe para su construcción, porque eso es imposible de hacer. El punto es que tú entiendas qué es lo que quieres hacer. Y ya cómo se construye el objeto, cómo se utiliza su método, bueno, es lo de menos. Tú ya sabes que existe una clase que hace cierta funcionalidad, que tiene cierto método, a lo mejor no te acuerdas ni cómo se llama el método, pero sabes que hay un método para hacer cierta funcionalidad. Y eso es lo importante, memorizar no es importante. Memorizar realmente es algo que muchos programadores creen que se necesita, memorizártelo a fuerza, estar apuntando exactamente el código como lo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque a veces cuando regreses a hacer el código, las versiones cambian y ya no es la misma forma de hacerlo. Ya cambió el método, cambió la construcción del objeto, etc. Por eso memorizar no es importante. Lo importante es saber qué estás haciendo y sobre todo, bueno, ir a buscar, grabarte simplemente el índice de cómo lo hiciste y ir a buscar, lo encontré aquí, lo hice de esta manera o lo hice en este proyecto, también es importante. Lo hice en este proyecto, puedes ir a ver al proyecto cómo lo hiciste de esa manera y ya te vas a dar una idea. Pero memorizar no es tan importante. De hecho, es de las puede ser un limitante hasta frustrante que memorizar todo. No te lo memorices. Tercera deficiencia, falta de conocimiento de estructura de datos. La estructura de datos es una forma de que tú vas a organizar la información. Esta información puede estructurarse de distintas maneras dependiendo de las circunstancias. Pues por eso que las estructuras de datos existen. El objeto en sí mismo es una estructura de datos. Hay distintos tipos de listas para estructurar la información. También tienes, bueno, pues los arrays, también tienes las tuplas. Y el hecho de que tú conozcas estructuras de datos no solamente te va a ayudar a organizar la información,
información, sino que también cuando tú estás practicando estructura de datos te ayuda a practicar algoritmia. Y esto también es importante, van de la mano la estructura de datos con la algoritmia. Hay muchos programadores que cuando se enfrentan a los problemas de mezclar dos arrays o hacer algo sobre un array para transformarlo o agruparlo, bueno, se pierden porque falta esa parte de la práctica de estructura de datos. Y esto no necesariamente tiene que ser que en JavaScript, en Python, en C#. La estructura de datos es un concepto general, el cual, bueno, tienes que aprender. No te digo que seas un experto en estructura de datos, pero sí que te vayas adentrando poco a poco a conocer más estructuras de datos y por qué existen y por qué tienen ese tipo de comportamiento, cómo se organiza su información y tratarlas de implementarlas en bibliotecas. De esta manera vas a practicar tanto estructura de datos como algoritmia y al momento que te enfrentes a problemas que parezcan complejos, no va a ser tan complejos. La cuarta deficiencia, manejo de errores. Todo queremos manejarlo con un try catch en general. Y te aseguro que lo has hecho, mañoso. Un try catch general no es manejar un error. El try catch general es útil, sí, porque podría pasar una situación extraordinaria. Pero un try catch general no es para manejar los errores. Tú puedes manejar distintos tipos de errores. Puede ser de negocio, bueno, puedes manejarlos con un if, tal cual, un if, falta esto, error, tal cual. También puedes manejar los errores con un patrón llamado result pattern. Aquí tenemos videos. Hay distintas alternativas para manejo de errores. Recuerda, hay errores también diferentes tipos. Hay errores que son extraordinarios, como las excepciones, pero hay errores que son de negocio o hay errores que son de tipo de data. El hecho de que tú metas un dato que quiera hacer un correo electrónico y no sea un correo electrónico, hay formas que tu framework te puede dar para que tú manejes ese tipo de errores que son de input, de entrada. Un error que tenga que ver con expresiones regulares, un error que tenga que ver con longitud de información, etcétera. Regularmente tus frameworks te van a dar una alternativa para esto. En .NET tenemos Fluent Validation, Data Annotations, en Laravel tenemos Request, etcétera. Dependiendo de tu framework vas a tener alternativas para este tipo de errores. Para los errores de negocio, pues tienes tu programación tal cual, tu programación condicional, unos if, ahí pasa o no pasa, error tal cual. Y puedes aquí combinarlo con Result Pattern. Ya sabes, aquí en el canal tenemos videos de Result Pattern. Por si me preguntas, ¿qué es Result Pattern? Aquí búscale Result Pattern, H de León y te va a salir el video. Pero no digo que todos los errores tienen que ser manejados de esa manera. Dependiendo del error, tiene que ser manejado de una u otra manera. Así que bueno, dependiendo de la situación, va a tener que tú manejar los errores. Pero tienes que manejarlos. La dependencia excesiva de bibliotecas. Los programadores simplemente necesitamos algo, lo instalamos. Necesitamos otra cosa, lo instalamos. Todas esas son preocupaciones extras. Preocupaciones que cuando tengas que migrar de versión vas a tener que llevarte. Bueno, y muchos programadores no se dan cuenta de esto hasta que tienen que migrar y dicen, oh, ¿por qué instalé esta cosa? Oh, ¿por qué instalé esta otra cosa? Cuando a lo mejor tu mismo lenguaje de programación puro pudo haberlo hecho. Así que hay que tener cuidado con esas instalaciones masivas de cosas sin saber, simplemente por instalarlas y necesitamos a lo mejor solamente una cosa muy básica, que a lo mejor tú la puedes programar. Así que recuerda, todo lo que tú estés instalando extra es una preocupación que te vas a tener que preocupar en el momento que tengas que migrar. Así que tener cuidado con todas esas instalaciones y sobre todo ver si la biblioteca también tiene soporte y tiene soporte a largo alcance, porque a veces también pasa que ya no existe para las nuevas versiones. Así que tener cuidado con tus instalaciones masivas. Optimizaciones y refactorizaciones prematuras. Muchos programadores queremos hacer el mejor código de mejor calidad y está bien, pero a veces todo este tipo de cosas lleva tiempo y ese tiempo es dinero y bueno, después pasa que no alcanzamos a terminar el entregable porque bueno, pues le pusimos muchísimas abstracciones, interfaces y optimizaciones. Recuerda que a veces el sistema ni siquiera va a crecer tanto y si no va a crecer tanto no necesita tanta optimización y igual, si no va a crecer tanto en este punto, a lo mejor es un MVP, no necesita tanta calidad de código. Ahora aquí esto es un balance, si tú realmente necesitas esa calidad de código pues hay que meterla, pero tú tienes que decidirlo, no solamente por hacerlo. Aquí la calidad de código no es como que exista una calidad superior y una calidad mala, sino que hay intermedios y esos intermedios tú tienes que evaluar hasta dónde tienes que meter esa calidad. Va a depender la escalabilidad de tu proyecto, así que decisiones prematuras también son malas. Tienes que tener un balance, también hacer todo de la mierda pues tampoco, tienes que tener un balance. Y pues nada, si te gustó este video decírmelo en la caja de comentarios. Recuerda que todos mis cursos de programación están en Metal Code, puedes acceder a ellos ahí en el primer comentario y vamos a poner un cupón que va a ser eterno aquí en el canal. Si utilizas el cupón Metal Code vas a tener un 15% siempre, un 15% para suscripciones, 15% para compra de cursos. Así que si tú ves este canal, sabes que ese cupón siempre va a estar. Metal Code es el cupón. Y bueno, me despido, muchas gracias por llegar hasta este punto. Adiós.